Señores, 2023, ¿quieres una cámara full frame y no tienes presupuesto? Aquí traigo tu solución. Bueno, ya lo habréis visto en la intro, habré puesto algunas fotos. Señores, os estoy hablando de la Sony A7, la original. Y diréis, Gorka, conozco esa cámara, no es barata. Yo creo que a lo mejor no habéis buscado tanto. La Sony A7, la original, me lleva acompañando a mí desde 2015 o 2016, no lo recuerdo bien. Fue mi primera cámara full frame, de hecho, sigue siendo mi única cámara full frame, porque después me volví a pasar a APC-C con mi Sony Alpha 6400, pero no me deshice de ella. De hecho, la partí, no tiene pantalla. Yo es que tengo una suerte para romper pantallas que no es ni normal, pero sigue dando una calidad hoy en día que es increíble. En algún sitio de la pantalla os voy a dejar cómo podéis encontrar algunas por 400 y 500 dólares, que teniendo en cuenta una cámara full frame por este precio, sí es verdad que puedes encontrar algunas Canon 5D Mark II por aproximadamente unos 300 dólares, pero yo creo que no merecen la pena. Sí, son Canon, pero es una cámara de 2010. La ISO no va a ser tan potente como es la de una Sony. Me gusta más la Canon, probablemente sí, pero esta Sony es muy pequeña. La puedes llevar en cualquier sitio, no se nota tanto como una Canon 5D que es gigante, a mi parecer al menos. La puedes infiltrar, digamos, si vas a hacer fotografía callejera, sabéis mucho que en los centros comerciales y en sitios que son medio privados os pueden echar. Yo por eso recomiendo esta cámara. En cuanto a trabajo profesional, sigue siendo un monstruo en 2023. De hecho, yo sigo haciendo mis fotos profesionales con esta cámara, que de hecho os dejaré por aquí algunas. Fotos de producto normalmente, aunque ya os contaré cómo se pueden hacer fotos de producto con una cámara de vídeo. Y la verdad es una cámara que merece mucho la pena. Os vuelvo a decir, si podéis conseguir esta cámara sin pantalla, la podéis conseguir por unos 200, 300 dólares. Si es con pantalla están sobre los 400. Obviamente si tenéis un poco más de presupuesto, recomiendo la Sony A7R2, son unos 700, 800 dólares. La intentaré traer al canal, pero os la recomiendo. Y ustedes diréis, Gorka, pero ¿qué hacemos con las lentes? No tengo dinero para lentes. Pues sí, las lentes de Sony son muy buenas lentes, ¿vale? Pero para alguien que está empezando no se lo puede permitir, o incluso alguien que ya sepa pero quiera empezar en el mundo del full frame. Os recomiendo un adaptador para Canon y un objetivo que me lleva acompañando desde que empecé en la fotografía. Sí, señores, el objetivo de Canon 50mm f1.8. A ver, es un objetivo que se nota mucho, tiene mucha aberración cromática, te hace bordes de colores. Es un objetivo que a día de hoy no uso. Lo usé hace poco, solo para una escena, porque necesitaba algo con una focal más larga. Yo normalmente para grabar con mi Blackmagic utilizo mi Tokina 18-28, que es una maravilla para ser un objetivo tan antiguo, pero me hacía falta algo con una focal más grande, ya que 50 en mi Blackmagic se multiplica y serían unos 74. Lo usé y es una basura en cámaras de 6K, pero para fotografía aún sigue siendo un objetivo que, si estás empezando, puedes hacer cosas semi profesionales, o incluso si sabes demasiado de edición, cosas muy profesionales. Así que yo lo que os recomendaría es comprar la Sony A7. Os recomendaría comprar también el objetivo 50mm de segunda mano. Este adaptador son unos 80 dólares. Este objetivo lo podéis comprar por 30, incluso el adaptador de segunda mano. Ponéis el objetivo y ya tenéis una cámara full frame con la que podéis empezar a hacer trabajos profesionales. Y diréis, Gorka, pero es un 50mm, yo necesito un objetivo zoom para hacer trabajos profesionales. No es cierto, señores, da igual el objetivo que tengamos, siempre se puede hacer un trabajo profesional. A lo mejor no vas a poder cobrar tanto como con un objetivo mejor, con una cámara mejor, pero para empezar, todo vale. Y cuando digo todo vale, es todo vale. Si tú quieres empezar haciendo fotos con tu móvil y montar el negocio de ahí poco a poco, lo que ganes con eso lo reinviertes. De hecho, lo que yo recomendaría, desde mi punto de vista, es un objetivo que también lo podéis encontrar en segunda mano. Es muy antiguo, a lo mejor no va a ser tan nítido como los objetivos de hoy en día, pero la nitidez en las fotos y sobre todo en los vídeos no es tan subjetiva. La nitidez en las fotos, a mi parecer, es solo una cuestión de cómo avanza la tecnología. Cada vez todo es más nítido, cada vez todo es como más digital. Yo de hecho en mi Blackmagic, cuando todo es muy nítido, le añado grano para que se vea un poco más old school. No digo que sea necesario en todos los aspectos, pero sí os digo que la nitidez, todas las cámaras hoy en día se ven iguales, todas son igual de nítidas. Así que no tengáis miedo a usar lentes antiguas. Como veis, es de plástico el alrededor, pero las lentes son de cristal y son muy buenas. Y esta tiene un problema, que cuando enfocas al horizonte, digamos, a la focal infinita, perdón, que no me salía, el cristal se mueve, pero aún así no me quitó de grabar vídeos como este hace 11 años. Diablo del alba, de la calva del calvo de la lotería.
tristezas y alegría. La vida es como la tomas, a sorbo soplando pues quema. Te hablo de la calma, paciencia, sin sustos. La travesía, a veces a asco, a veces a gusto. Cualquier cámara hoy en día es mejor que la cámara que yo usé para hacer ese vídeo. Por eso digo, no tengáis miedo. Es una cámara genial. Si no necesitáis 4K, también tiene un vídeo increíble. Solo son 60 megabytes por segundo, pero aún así os la recomiendo. Este objetivo, el único problema que tiene es un poco oscuro. Un día os hablaré de mis dos primeros objetivos y lo pondremos en práctica. De hecho, por aquí vais a tener un vídeo arriba saliendo a hacer fotografía callejera con la Sony A7. Probablemente los que seáis nuevos en el canal todavía no veáis el link, pero eso es porque aún no lo he hecho y quiero tener vídeos todas las semanas para que podáis disfrutar de ellos. Pero iremos con estos dos objetivos y con mi Sony a ver cómo se puede, a ver qué es lo que se puede hacer. De hecho, vamos a coger mi portátil y vamos a ver algunas fotos de las que he hecho con este objetivo. Últimamente, lo que más trabajo sobre todo es en fotos de productos. Y aquí os voy a enseñar algunas, ya las estaréis viendo en pantalla porque os estaré poniendo algunas de las fotos que he hecho. Y como podéis ver, es una cámara que sigue dando mucho juego. Que no os engañen con que la cámara es de 2016, no tenga autoenfoque. No os recomiendo usar el autoenfoque. Nadie usa el autoenfoque al menos que sea fotografía de deporte o alguna fotografía que de verdad necesite un autoenfoque. No dejéis que no sepáis trabajar por el autoenfoque, eso es un error muy grande. Tenéis que aprender desde el principio. Sabiendo enfocar manualmente y rápido es como vais a conseguir los mejores resultados. Aún así, para este tipo de fotografía, como se hacen en trípodes o en ambientes controlados la mayoría de veces, pues como podréis ver, se puede conseguir una calidad increíble. Por ejemplo, si comparamos esta cámara con mi antigua Sony, no la tengo, pero aquí os pongo como la cámara para que la veáis, 6400, mi antigua Sony 6400 era otro monstruo del que un día hablaré. Pero en las cámaras APC-C de Sony veo que le falta algo. Y la verdad, una cámara muy notoria incluso para 2023. Si os vais a dedicar al vídeo y a la foto, a lo mejor la APC-C, si ya tenéis lente, os convendría un poco más. Pero si es solo, exclusivamente fotografía y de vez en cuando vídeo, señores, Sony Alpha A7 OG, la original. Bueno, señores, el vídeo ha llegado a su final, un vídeo corto, pero dando mi explicación de por qué creo que es la mejor cámara en 2023 full frame que puedes conseguir, calidad, precio, obviamente. Hay muchas cámaras mejores, pero yo no veo mucha diferencia entre, por ejemplo, la Sony A7 I y la Sony A7 III. Sí, sensor estabilizado, autofoco, cosas modernas, pero el sensor tampoco cambia tanto generación tras generación. Se notará más, claro que sí. Si tienes el dinero, cómprate la última tecnología, siempre va a ser mejor. Pero si de verdad no lo tienes, está muy cerca. La calidad de esta cámara está aquí y la de las cámaras modernas está aquí, no está tan lejos. Ahora sí que sí, acabamos el vídeo. Decidme qué os ha parecido, decidme también en los comentarios desde dónde, sobre todo, desde dónde me escribís, si habéis probado esta cámara, si no, si alguna vez habéis probado estas lentes de las que hemos hablado. Y pronto, dejadme en los comentarios sobre todo si queréis un vídeo donde yo salga a hacer fotografía callejera o fotografía de retrato. Y decidme si la habéis probado, si os gustaría probarla, si... lo que sea. Chicos y chicas, espero que esta review os haya servido. No te olvides de suscribirte porque el 99,2% de la gente que ve estos vídeos no está suscrita. Y nos vemos en el siguiente vídeo.